Buenos días, Monseñor don Julián, Monseñor don Francisco José, queridos amigos, miembros de la Asociación Española de Profesores de Liturgia y demás invitados a estas jornadas. Ahora simplemente saludarles, darles la bienvenida a estas jornadas y presentar las excusas de aquellos que, queriendo venir, no han podido y me lo han comunicado. Jesús Folgado, Antonio Lara Polaina, Francisco Javier Aróztegui, Félix María Arocena, Narciso Jesús Lorenzo Leal, Alfonso Berlanga, José Antonio Goñi, Carles Elías Cao, Salvador Serralta Villaplana, Ángel Nistal Cordero, Francisco Javier Rodríguez Velasco, Diego Figueroa, Juan Manuel Sierra, Luis García Gutiérrez, José Manuel González Jiménez, Gerardo Soler Quintillá y en primer lugar habría sido Aurelio García Macías, Monseñor Aurelio García Macías, que no ha podido estar presente también por estar en Roma. También saludo a los asistentes telemáticamente y sin más escuchamos las palabras de nuestro presidente Jaume González Padrós. Gracias, Emilio. Me dirijo a todos vosotros con alegría, miembros de la Asociación Española de Profesores de Liturgia, al inicio de estas jornadas que, por las circunstancias actuales, hemos esperado y preparado con tan gran deseo. Con algunos tuvimos el gozo de encontrarnos el pasado 11 de julio en la Catedral Vallisoletana, en la gozosa celebración de ordenación episcopal de nuestro amigo y colega, presidente durante 9 años de nuestra asociación, Monseñor Aurelio García. Desde aquí quiero enviarle un gran saludo, ya que las obligaciones romanas no le han permitido estar presente, a pesar de su deseo. Haremos lo posible para que este encuentro entre él y nosotros sea lo antes posible. Mientras tanto, le enviamos un fuerte abrazo fraterno con los mejores deseos de un fecundo ministerio episcopal. Nos acoge esta preciosa ciudad del apóstol que celebra un nuevo año santo compostelano. Por ello, en 2019, al programar nuestros encuentros, tuvimos claro que debíamos estar ahora aquí, como peregrinos entre los muchos que por un camino o por otro arriban a la plaza del Obradoiro, contemplan la preciosa fachada de la catedral y cruzando la Puerta Santa dirigen sus pasos hasta el sepulcro de Santiago. También nosotros ahora, al empezar nuestro trabajo, nos ponemos a los pies del Santo Apóstol, suplicándole su intercesión, para que sepamos ser auténticos evangelizadores a través del estudio, de la docencia, de la investigación, de la actividad pastoral, de la que es la cumbre y la fuente de toda la vida cristiana, la Sagrada Liturgia. Es con este espíritu que agradezco en nombre de todos al señor arzobispo de Santiago su cálida acogida, haciéndose presente en este momento de la inauguración de las jornadas. Su presencia pone en evidencia el carácter eclesial de nuestro encuentro y nos hace más conscientes, si cabe, de la responsabilidad que tenemos como estudiosos de la liturgia en vistas a la edificación de todo el cuerpo. Su presencia nos habla de comunión, sin la cual nada se construye en el interior de la Santa Iglesia. Muchas gracias, don Julián. Con don Francisco José, obispo auxiliar de esta diócesis, tendremos el gozo esta tarde de celebrar la Eucaristía que nos presidirá, cosa que ya desde este momento le agradezco de todo corazón. Asimismo, debemos agradecer a nuestros colegas de la diócesis compostelana su dedicación para organizar estos días, siempre en contacto con los miembros de la Junta
y con una disponibilidad eficiente y fraterna. Y con ellos a los responsables del Instituto Teológico Compostelano, en cuyo auditorio e instalaciones nos encontramos. Gracias de todo corazón de parte de todos. Mi reconocimiento se dirige ahora, como no podía ser menos, a los ponentes de estos días y a los coordinadores de los diversos seminarios. Os agradezco no solo que aceptaseis en su día colaborar con nosotros aportando algo de vuestra ciencia, sino que hayáis perseverado en vuestro compromiso para con la asociación, ya que el año pasado tuvo que suspenderse el encuentro por las causas conocidas y a pesar de las dificultades y del tiempo transcurrido, ahora estáis aquí, fieles a vuestra palabra. No se nos esconde la belleza de este gesto. Muchas gracias, pues, al doctor Eloy Bueno, de la Facultad de Teología de Burgos, que nos ayudará a comprender el contexto de nuestro texto, es decir, del misal que es objeto de estudio, hablándonos del marco histórico y eclesial en el que nació y creció. Cuánta necesidad tenemos de esta mirada global y coherente ante tantas parcialidades que hoy nos asaltan. Escucharemos tus palabras con gran atención. Una atención no menor dispensaremos a las palabras del padre Bernabé Dalmau, monje de la abadía de Montserrat, quien a su dilatada vida monástica une una gran experiencia en el mundo de la liturgia con un conocimiento profundo de la misma, acreditado en no pocos trabajos intelectuales y pastorales. Así nos podrá hablar con propiedad de la Eucaristía como acontecimiento de orden espiritual a partir de la conocida frase de Vicesimus Quintus Annus 14. Sabemos que la Reforma apuntaba precisamente hacia aquí, a un incremento de la vida cristiana y, pues, espiritual de los bautizados. Nuestro ponente sabrá explicarnos si ello se ha conseguido, las causas de los resultados a partir del misal actual, así como las resistencias sufridas y los frutos conseguidos hasta la fecha. Muchas gracias, Padre Bernabé, por tu colaboración. Y hablando de resistencias, la ponencia de nuestro maestro, el Padre Matías Auger, sobre las dificultades para la recepción del misal, estamos seguros de que será de lo más clarificadora. No pocos de los aquí presentes hemos tenido el gozo de ser sus alumnos en San Anselmo y aprender de su método de estudio y de la claridad de exposición. Por ello no tenemos la menor duda de que sus palabras entre nosotros manifestarán una gran lucidez, precisamente en unos momentos en que esta claridad se hace tan necesaria. Gracias, querido profesor Auger, por la generosidad con que aceptaste nuestra invitación. Gracias por estar hoy aquí. La última de las ponencias, pero no por ello menos importante, la escucharemos de labios del doctor Jordi Font, miembro de la Asociación Española de Profesores de Liturgia y vicedirector del Instituto de Liturgia at Instar Facultatis en Barcelona, tratando la cuestión clave de la misa con pueblo como paradigma celebrativo del misal de Pablo VI. Sabemos del estilo preciso, meticuloso que usa el profesor Font en sus estudios. También aquí podremos gozarnos de ello al escucharle en este tema de tanta trascendencia pastoral. Gracias, amigo, por tu trabajo. Finalmente, en cuanto a la presentación de nuestras jornadas, quiero expresar mi agradecimiento en nombre de todos a quienes habéis preparado el trabajo de los seminarios. Me refiero a los profesores José Diéguez, sobre la revisión del ordinario de la misa, a Félix Arocena,
acerca del uso de la lengua vernácula, y a Adolfo Lucas, por lo que respecta a la concelebración. Muchas gracias por vuestro trabajo de preparación y por aceptar coordinar aquí estos grupos de reflexión para que estos temas queden iluminados en el marco de nuestro encuentro. Desafortunadamente, los profesores Arocena y Lucas no podrán estar presencialmente aquí, pero sí sus trabajos que nos han entregado y, por tanto, otros compañeros coordinarán los grupos en concreto. El tema que nos ocupa en estas jornadas, a los 50 años del Misal Romano, es de una gran actualidad, sin duda. Pero cuando decidimos trabajarlo en el encuentro del 2019, no podíamos imaginar que esta actualidad sería hoy tan rabiosa. Ello se debe a una doble causa. La visibilidad cada vez más intensa y extensa en el seno de la Iglesia de las personas y los grupos afectos a la celebración con el misal vigente antes y durante el Vaticano II, y a la publicación del motu propio pontificio Traditionis Custodes. No es competencia de esta sede juzgar sobre la oportunidad, contenido y pedagogía del documento papal, como tampoco podemos aventurarnos a pronosticar su alcance real en la vida de la Iglesia. La respuesta vendrá de los diversos protagonistas implicados con la complicidad del paso del tiempo. Pero tampoco creo que desde aquí debamos juzgar a los hermanos, en gran mayoría por lo que parece mucho más jóvenes que nosotros, que afirman obtener de la participación en la mal llamada misa tradicional, en contraste con la del Novus Ordo, grandes beneficios espirituales y una especial gracia de santificación para su vida cristiana. Si ellos lo afirman y lo podemos ver en sus frutos, ¿quién puede discutírselo? No obstante, sí que hay algo que como profesores y cultores de la Sagrada Liturgia podemos y debemos decir a estos hermanos nuestros. Y aquí decir me gustaría que fuese comprendido con la fuerza del verbo testimoniar. Nosotros conocemos el contenido, la historia, la teología y la espiritualidad que desborda de los libros litúrgicos vigentes. Estamos convencidos de la solidez de estos libros, empezando por el misal promulgado por mandato de San Pablo VI. No nos cabe la menor duda de que la Reforma supuso un incremento en cuanto a la cualidad de los textos eucológicos y que la revisión de las rúbricas, si bien es posible que en algún punto fuese excesiva, también es cierto que todo se orientaba a una mayor transparencia del dato fundamental de cada uno de los sacramentos en aras a una participación activa más intensa. Por otra parte, los profesores que intervinieron en los diversos chetus que configuraron los nuevos libros eran hombres de una gran ciencia litúrgica y un amor a la Iglesia y a sus sacramentos no menor. Solo con recordar sus nombres, nuestra mente se emociona y siente una gran admiración. ¿Esto significa que estamos ante una obra perfecta? Ya sabemos que no. Tampoco eran perfectos los libros litúrgicos anteriores a la Reforma del Vaticano II. Toda obra de arte tiene también sus límites.
pero sería absurdo ponernos delante de ella y lamentarnos de estos límites mientras descuidamos la contemplación de la obra real. Nuestra aportación, pues, en esta hora de la Iglesia, en cuanto al propio campo de estudio y de pastoral, es manifestar competentemente la belleza real del misal que ponemos ahora sobre nuestros altares. Una belleza que, además del pulcrum, remite también al bonum y al verum. Con él podemos hacer, y de hecho hacemos, experiencia espiritual del encuentro sacramental con el más bello de todos los hombres, Cristo resucitado, glorioso, sentado a la derecha del Padre, siempre intercediendo como sacerdote eterno por todos nosotros, mientras nos asocia por la fuerza suave del Espíritu a la vida del amor trinitario. Debemos poner en valor la hondura de la palabra de Dios proclamada en nuestras asambleas, de tal manera en cantidad y organización como jamás tuvo la Iglesia en sus sacramentos. Debemos hacer comprender que, aun amando profundamente la lengua madre, la lengua latina, siempre propia de nuestro rito, como afirmó Sacrosanctum Concilium, el uso de la lengua vernácula es un gran don en aras a comprender, a sentir, a emocionarse, a afianzarse en la fe. Una fe que desde Pentecostés escucha y habla en todas las lenguas que proclaman que Jesucristo es el Señor. En una palabra, nosotros, que estamos familiarizados a causa de nuestro estudio con los libros litúrgicos fruto de la Reforma Conciliar, tenemos la misión de poner su belleza y su verdad ante los ojos de nuestros hermanos bautizados. Soy consciente, sin embargo, que no lo conseguiremos solo con palabras, por acreditadas que sean desde altas cátedras. La Iglesia no es una gran facultad teológica, ni mucho menos. Antes he dejado caer en estas páginas la palabra testimoniar, con toda la intención. Porque estoy convencido de que si no convertimos nuestra ciencia en testimonio vivo, no resultará fecundo nuestro ministerio. Esto significa fundamentalmente dos cosas. La primera, que en nuestra docencia debemos formar no solo la mente de nuestros alumnos para que sean capaces de realizar ante nosotros unos exámenes brillantes, conocedores de toda la teología y de las demás disciplinas alrededor de la liturgia, incluida esta iluminación teórica fundamental y necesaria, debemos ir más allá. Hay que formar celebrantes, hombres que sepan entusiasmarse al celebrar sacramentalmente, que busquen la excelencia de cada gesto, de cada palabra, de cada silencio y mirada, que sean conscientes de que es el Señor quien preside el sacramento de su santo sacrificio y todos los demás, y que nuestra tarea es hacer posible el encuentro de cada concreta asamblea celebrante con el único sacerdote y obispo de nuestras almas, Jesucristo, en su misterio pascual. Y la segunda cosa es algo que también llevamos todos en el corazón y no sería necesario recordarlo por obvio. Se trata de nosotros mismos.
de nuestro testimonio como celebrantes, ya seamos ministros ordenados o laicos, religiosas o religiosos, de nuestra implicación existencial en cada palabra pronunciada, en cada rito, en cada oración o súplica. Todo ello no por el prurito de un perfeccionismo maniático, sino como expresión de amor espiritual hacia el Señor a quien servimos y hacia nuestros hermanos en la fe a quienes nos debemos, para que en cada celebración resplandezca la verdad fascinante de su misterio de muerte y resurrección. ¿Por qué estoy convencido de ello? La cuestión de fondo entre los que recelan del misal que la Iglesia nos dio hace 50 años no va de libros. Dejádmelo decir con este pequeño juego de palabras. La cosa no va de misales, sino de misas. O mejor dicho, de misa. Las deformaciones de la liturgia que han llegado hasta el límite de lo soportable, según afirmación de Benedicto XVI, han empañado durante décadas el contenido de lo que se celebra en la Eucaristía. Ya unos años antes, San Juan Pablo II afirmó que, cito, en diversos contextos eclesiales, ciertos abusos contribuyen a oscurecer la recta fe y la doctrina católica sobre este admirable sacramento. Cierro la cita. El mismo Francisco, en su carta que acompaña la presentación de Traditionis Custodes, deplora y se duele de los que no celebran de una manera fiel a las prescripciones del misal. El catecismo también lo expone con claridad. Pero al confrontar la doctrina con la celebración sacramental, todo se oscurece en algunas comunidades. ¿No es la misa la renovación del sacrificio de Cristo coronado por su resurrección? ¿No es, por tanto, algo sagrado? Estoy convencido de que muchos de los que resisten al llamado Novus Ordo no lo harían si pudiesen con él tener una respuesta afirmativa en el orden de la experiencia cotidiana a las dos preguntas que acabo de formular. Con ello, no quiero justificar posturas intransigentes ante la reforma litúrgica si las hubiere, sino subrayar la responsabilidad que tenemos quienes conocemos la solidez de los libros fruto de la voluntad conciliar y que, en perfecta sintonía con los pastores de la Iglesia, estamos llamados a servir esta verdad con ciencia y con arte espiritual y celebrativo, para el bien de la comunión de todo el cuerpo de Cristo. Recuerdo con cariño en mis encuentros con el gran M. Georges Martimor en su residencia de Toulouse, que animándome a ser un liturgista competente, me dijo: nosotros debemos distanciarnos tanto de las nostalgias de unos como de las fantasías de los otros. Y esta postura, en virtuoso equilibrio, nos exige a todos los que amamos y servimos a la Sagrada Liturgia un esfuerzo de profundización y de recta expresión. Con estas reflexiones que he querido compartiros, inauguramos, pues, estas 45ª jornadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia y os doy de corazón la bienvenida. Con los miembros de la Junta
a quienes todos agradecemos su trabajo, a don Emilio Vicente como secretario, a don Raúl García en las cuestiones económicas y a Mosén Joan Ubach en las publicaciones. Con todos ellos os deseo que gocéis de estas jornadas en Santiago, así como saludo con gran afecto a los que participáis a través de Internet, ya que no os ha sido posible estar aquí presencialmente. Y no quiero olvidar a los miembros de nuestra asociación que pasan dificultades a causa de la enfermedad o por otros motivos. También a vosotros el saludo de todos y el deseo firme de que pronto nos volvamos a encontrar. Ya sabéis que os echamos de menos y que os acompaña nuestro afecto y oración. Un fuerte abrazo a vosotros. Pongo nuestro trabajo y relación fraterna bajo el amparo del Santo Apóstol, para que nos ayude a entregarnos al Evangelio con todo el ardor que el Hijo del Trueno manifestó en vida y en muerte. Muchas gracias. Señor Obispo Auxiliar, señor Presidente de la Asociación, señor Secretario, ponentes y participantes en este encuentro. Litúrgicamente yo tendría que decir gracia y paz a todos vosotros. Pero estando en Santiago tengo que añadir otro término, gracia, paz y esperanza. Puesto que desde aquí, de Santiago, tiene que resonar siempre la esperanza, como ya intuyó en su momento el poeta Dante, que puso una oración bien hermosa en la boca de Beatriz, diciéndole al apóstol: haz que desde aquí resuene la esperanza. Agradezco mucho las enjundiosas, bellas y actuales palabras que nos ha dirigido el presidente. Ciertamente, como se suele decir vulgarmente, son de rabiosa actualidad ante las no pocas veleidades con que podemos muchas veces encontrarnos en la celebración. Bien, es verdad que ante esto, más que preguntarnos el por qué, habría que preguntarnos el para qué, porque tal vez ahí encontraríamos un poco la razón de ser. Agradezco mucho la invitación que se me ha hecho para dirigiros unas palabras en el comienzo de este encuentro. En nombre de todos los que formamos esta iglesia particular de Santiago de Compostela, reciban nuestra cordial y afectuosa acogida. Bienvenidos a la ciudad del apóstol Santiago, la ciudad espiritual desde el mismo momento en que el apóstol la eligió como sepultura, la ciudad histórica y terrena desde que Alfonso el Casto mandó edificar aquí la primera basílica. Ambas estaban desde el principio en la mente de Dios. Los hombres, un año y otro, entre dolores y alegrías, fueron realizando en piedra y en gracias espirituales los esquemas divinos. Desde que supe que iban a venir aquí, les he acompañado con la oración, pidiendo que este ámbito les fuera propicio para la reflexión y la toma de decisiones pertinentes en los objetivos que se han marcado, sabiendo, como nos dice el proverbio, que las victorias de ayer ya son menos importantes que los proyectos del mañana. Para esta iglesia particular de Santiago de Compostela es motivo de alegría la presencia de ustedes y a la vez un honor
y un acontecimiento que recogerá puntualmente la historia compostelana en este año santo. Una vez más, los caminos de la Iglesia que peregrina en España convergen en Santiago de Compostela, donde la memoria y la intuición profética quieren vertebrarse con la tradición apostólica que fundamenta nuestra fe. Esta ciudad del apóstol se hace un Emaús de encuentro y de acogida, de llamada y de respuesta, de proyectos y realidades, de participación y responsabilidad. Sintiéndose peregrinos por gracia aquí abajo, ciudadanos por gracia allá arriba, como escribía San Agustín, se unen, han querido unirse a tantos y tantos peregrinos que día a día están llegando a la casa del Señor Santiago para dar gracias a Dios y hacer memoria de la tradición apostólica junto al venerado sepulcro del apóstol protomártir. Les acogemos en la caridad, como los discípulos de Emaús acogieron a Jesús después de haber caminado en su compañía. No pueden ser ajenos a la caridad aquellos con quienes camina la verdad. De esta forma, queremos seguir haciendo realidad que Compostela, hogar espacioso y de puertas abiertas, como nos decía San Juan Pablo II, donde se ha venido dispensando por los siglos y siglos, sin discriminación alguna, el pan de la perdonanza y de la gracia, quiere seguir siendo un foco luminoso de vida cristiana, una reserva de energía apostólica para nuestras vías de evangelización, a lo que hacía alusión nuestro presidente. Celebran este encuentro con una proyección eclesial recordando que la lex orandi converge con la lex credendi. Un análisis en profundidad del hombre nos descubre en él una insuperable bipolaridad o bivalencia que constituye para él mismo un problema y que estará siempre tentado a superar en la eliminación positiva o en la ignorancia de una de esas dos tensiones o dimensiones de su propio ser. El hombre es a la vez un ser anclado y un ser despegado. Siempre tuve la preocupación de poner en claro esta realidad ante los alumnos que, no en Sagrada Liturgia, pero en otras materias, pude tener. El hombre surge, crece y se afirma con la ayuda de las realidades materiales. Las construye y las necesita. Proyecta una situación individual y comunitaria cada vez mejor con los productos de sus manos para instaurar su vida dentro del marco elegido por él mismo. Y sin embargo, el hombre se despega de todo ello y sospecha que todo su hacer y quehacer está aconteciendo en un horizonte que le engloba, en una órbita de sentido y de luminosidad que le pertenecen pero que se le escapan, que son suyas porque le están dadas, pero que no lo son en cuanto escapan a su dominación y sometimiento. Esta es la realidad en la que vivió el hombre de ayer, está viviendo el hombre de hoy, y yo creo que vivirá el hombre del mañana. El docente en teología, si me permiten, y de manera especial el profesor de liturgia, no puede olvidar esta realidad ante el alumno. Esto descubre la tendencia de un proceso educativo y la necesidad constante de una formación ante el riesgo del sentimental autodidacta.
no sé si se puede decir. Quizás en las celebraciones tenemos muchos autodidactas. El Concilio Vaticano II trazó en la Constitución sobre la liturgia las líneas fundamentales de la renovación litúrgica, advirtiendo a los profesores de teología dogmática, Sagrada Escritura, teología pastoral y espiritual, exponer el misterio de Cristo y la historia de la salvación partiendo de las exigencias intrínsecas del objeto propio de cada una de las disciplinas, apareciendo su conexión con la liturgia y la unidad de la institución sacerdotal. La liturgia, ¿qué les voy a decir? Yo soy el que tengo que recibir lecciones de ustedes. La liturgia es un locus theologicus. La recompensa indefectible será una dogmática que lleve como diadema el antiguo aforismo les orandi, les credendi. Habrá que ver cómo contribuye la liturgia a una dogmática histórico-salvífica. Las dosologías y los símbolos han sido siempre lugares destacados. Pío XI ha dicho que la liturgia es el órgano del magisterio ordinario y la didascalia de la Iglesia, en los que se refleja la situación actual de la fe, puesto que se ordena de suyo a la relación plena con Dios, que es la fe. Por eso no debemos olvidar que legem credendi lex statuat supplicandi. El apóstol Santiago haga resonar desde aquí la esperanza para que hagamos cada vez más transparente el Evangelio y crezcan la comunión y la unidad, de forma que el rostro de Cristo resplandezca con todo su fulgor para la paz y el gozo. Con los peregrinos les decimos, Eutrella e Susella, adelante y arriba. Bienvenidos y buena estancia en esta ciudad del apóstol. Que el apóstol siga velando por todos ustedes con su patrocinio, como así lo pido. Muchas gracias. Muchas gracias.